¿Qué tal? ¿Cómo le va? Permítame una ruptura con la continuidad de la programación que naturalmente atiende los hechos más significativos de este presente tan sinuoso, tan complicado de la Argentina. Y lo vamos a hacer hoy con Gardel vivo. Hoy, cuando recordamos, evocamos su muerte el 24 de junio de 1935. Ayer estuvimos mostrándoles a ustedes los funerales, el entierro de Gardel, porque hoy queríamos presentarlo vivo, con esa sonrisa que, como dice el Graf, nos hace falta. Esa sonrisa de plantarse fácil ante la vida, como dice el poema de Umberto Costantini, que dice que lo necesitábamos, que de las flaquezas argentinas tenía que salir algo bueno, con alma de pájaro, con alma nuestra, y ahí salió morocho, engominado, con la sonrisa más linda quizás del mundo, y con ese plantarse fácil de Carlos Gardel, que además, en películas de todo el mundo, la internacionalidad del gran Carlos Gardel hizo bailar a distintas generaciones, como le vamos a mostrar ahora. Por una cabeza me te de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que va mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Ser Gardel, aspiración máxima, el elogio más importante que se puede entregar. Este tipo es Gardel, o esta mujer es Gardela, porque Gardel es un adjetivo, tanto como el maravilloso cantante que fue, el intérprete de todos los tiempos. Por eso el mundo lo ha recogido siempre en películas, en consideraciones, y esta música que termina bailando Al Pacino se ha hecho parte del bagaje musical del mundo entero. Pero el 24 de junio es un día de muchos Gardeles. Mira estas fotografías. Casualidades que se dan. El 24 de junio es un día que hace a recordar al potro Rodrigo Bueno, 20 años de su muerte, a Fangio, a Sábato, que nacieron en 1911, el mismo día, 24 de junio, a Riquelme y Messi, que hoy cumplen años. Gardeles también de la vida de los argentinos. Y faltan dos para un 24 de junio. Faltan estos dos Gardeles del fútbol. Maradona y Canilla regalándole el segundo grito más importante quizás de la historia del fútbol. Ahí va Diego. Tuya, pájaro. Chau, Tafarel. Y la Argentina le gana a Brasil 1-0. Era en Turín, pero era en las calles de Buenos Aires que se festejaba ese día, ese hecho inolvidable, protagonizado por dos de los más grandes Gardeles del fútbol. Ahora sí podemos entrar en materia, ahora sí viene todo lo del coronavirus. Qué pena que da el comportamiento de la prensa. Pero está bien los periodistas, hay una que dijo, bueno, si por lo menos hubiera 20.000 muertos se entendería todo esto, pero también está quien mira la nota y dice esto vale. En el fondo hay un gran elogio, porque todo lo que se dice en contra de la cuarentena es finalmente elogioso. Por la cuarentena es que hay nada más que 1.000 muertos. Esta persona, a la que le contesta ahora Kicillof, que habla, bueno, si hubiera 20.000 muertos, como si este fuera el hecho desencadenante de tomar medidas que justamente no se tomaron en otros países. Y ahí sí tienen, en muchos casos, 20.000 muertos, 10.000 muertos, 7.000 muertos. La Argentina tiene 1.000, ya pasó la barrera de 1.000, qué lástima, porque no hemos hecho las cosas bien en los últimos tiempos, por la presión de ese tipo de periodismo, que no quiere la cuarentena, en nombre de una economía que está devastada en el mundo entero. Hay que elegir, no se puede silbar al mismo tiempo que se está masticando, no hay manera. Y entonces es una o la otra. Al mismo tiempo ambas. Es muy difícil si todavía no pasó lo peor. Y cuando no había transcurrido lo más negativo del coronavirus en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, abrieron las compuertas. Y ahí tenemos también la respuesta de estas horas en las cuales se está hablando ya muy seriamente de hacer la cuarentena todavía más fuerte. A esa frase tan triste, tan demoledoramente inhumana, le respondió Kicillof. En Argentina tenemos hoy un poco más de 1.000 fallecidos. En países vecinos tenemos decenas de miles. Y parece que los que se dedican a fustigar y a criticar lo que se hizo, de alguna manera les parece que no importa,
Es más, escuchaba a alguien decir, si hubiera más muertos en Argentina sería más fácil tomar estas decisiones. Y la verdad que a mí me alarma. Sí, a todos nos alarma una expresión de ese tipo, pero el periodismo, el más convocante, ha jugado de esa manera, el más hegemónico. Mira, estos cuadros siempre son interesantes. Personas fallecidas por millón. Cuba, que es el país que, por supuesto, más sabe de salud en el mundo, tiene 7 fallecidos. Argentina, 24. 7 por millón, claro. 24 Argentina por millón. Chile, 240. Y eso que está mintiendo con las cifras. Brasil 252, Perú 263, Estados Unidos 377. Otro cuadro de estos que son significativos para entender por qué tenemos que hacer las cosas como se hacen. Mire Cuba, 2.300 contagiados. Estaban prácticamente iguales con Argentina. En aquel momento era halagüeño para la Argentina, pero Cuba todavía tiene cuarentena en La Habana, que es la ciudad que estuvo más comprometida, 102 días contra 96 que hoy se cumplen en la Argentina. Y ahí está la respuesta. En la Argentina 47.000, duele ese número, vamos a tener 50.000 pasado mañana. En Chile 250.000. En Perú, bueno, sucesivamente tenemos números verdaderamente espantosos. Pese a lo cual hay que escuchar a siniestros personajes como este diciendo lo que van a escuchar. La prolongación indefinida de la cuarentena me parece que genera un proceso, a mí me aumenta fuertemente la depresión y también nos lleva a reflexionar sobre el sinsentido, porque no ha habido muchas explicaciones de por qué se vuelve, además casi diría en una reafirmación, se sale de las 2 semanas y vamos a 3 semanas más. Y no hay un horizonte, no hay una luz al final del camino. Porque los intendentes trabajan y los gobernadores trabajan también por las dudas viene el virus, por las dudas va a haber muchos muertos, por las dudas los comercios no abren, la industria no abre, y está todo parado en la Argentina. Esta es la realidad. La realidad de Pichetto, la realidad de lo Pichetto de la vida. Hay gente que piensa así, esa periodista que dice, si hubiera 20.000 muertos, vaya y pase. No los hay, quizás porque se han hecho las cosas muy bien en la Argentina. Mire lo que pasa en el mundo, que no se lo muestran demasiado, justamente para evitar que usted compare y para que usted piense que dentro de las complicaciones en la Argentina estamos mejor. Un epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud sueca califica de terribles las cifras de decesos por coronavirus en Suecia. Y dice que todo eso pudo evitarse. La frase falta allí y posiblemente era la más importante para tener en cuenta. A ver si está, aquí está. Las cifras de muertos en Suecia son terribles y deberían poder haberse evitado. Claro, esos están en cifras de muertos que le dan una buena respuesta a ese periodista que dijo, si hubiera 20.000 muertos, sí los puede haber, si se hacen las cosas como las hizo Suecia. ¿Se acuerda cuando la tomaban como ejemplo? Y a Chile, que siempre es un gran espejo para el neoliberalismo, por más que ahora está muy claro qué es lo que ha pasado en ese neoliberalismo. Chile superó en infectados a Italia y España. ¿Se acuerda cuando hablábamos permanentemente de Italia y España? Bueno, a Chile le está pasando esto. Y también cosas todavía más graves, porque tiene un cínico como presidente, otro de los cínicos neoliberales de América Latina, que es capaz de decir algo como lo que ahora les vamos a presentar en una realidad y en un contexto que debería darle vergüenza. Pero sabemos también que existe un importante grupo de personas muy irresponsables, muy egoístas, que no cumplen con las medidas de la cuarentena, que no solamente ponen en riesgo su propia salud, también ponen en riesgo la salud y la vida de todos los demás. Y esa es una situación que simplemente no podemos tolerar. Por esa razón hemos hecho un enorme... Esto lo está diciendo Piñera, mientras podemos ver en imagen a Piñera abriendo el cajón de un arzobispo que es tío suyo, era un arzobispo por otra parte muy complicado en temas de abusos contra niños, al que van a enterrar, y un momento antes Piñera, con todo lo que hay allí, llega el cajón, lo abre, está con toda esa gente. Entonces, hablando de cuidarse y de todo lo que él está manifestando, este proceder
determina que una ciudadana chilena, entre muchísimas, diga lo que a continuación vamos a escuchar. Yo también quisiera hoy en día abrir el cajón para darle el último adiós a mi esposo y no lo puedo hacer. Y porque él sí, pienso que debería ser justo para todos. Uno no sabe para qué pelea a veces cuando puede tener tanta gente que adhiere a esto, a la frase si hubiera 20.000 muertos. Porque ha habido manifestaciones y caceroleos contra la cuarentena. Es inimaginable en el mundo entero. Mire lo que está pasando ahora en Alemania. Vamos a elegir el país posiblemente más fuerte, más equilibrado, más serio, en términos, por supuesto, de neoliberalismo o de capitalismo, que es Alemania. Mire lo que está pasando en Alemania. Después que parecía que todo había transcurrido, ahora se encuentra con esta realidad. Primero, las cifras. Han tenido que encerrar, como les decíamos ayer, sectores donde viven 640.000 personas. Imagine usted el disparate que se escucharía en la Argentina cuando se decía aquello que teníamos que sobrellevar en los tiempos en que la Villa Azul, para proteger a la gente, también era puesta bajo ese encierro sanitario. Bueno, mire Alemania lo que está sucediendo. Está el título y vamos directamente al video. Con un índice de contagio de más de 250 casos por cada 100.000 habitantes, la comarca de Gütersloh ha sobrepasado durante una semana más de 5 veces el límite para establecer nuevas medidas. Ante el temor a que los contagios se extiendan a zonas limítrofes, a partir de hoy, en Gütersloh vuelven a estar prohibidos los contactos de más de 2 personas de distintos domicilios. Se cierran otra vez bares, gimnasios, actividades deportivas en equipo, galerías, cines o museos. Empresas y comercios donde la mascarilla es obligatoria no se cierran. Y también pueden abrir restaurantes, pero solo para personas de un mismo domicilio. Se cierra todo, todo. Por supuesto, la economía juega su papel. Los canales están presentando y las radios muchísima información y notas que tiene que ver con aquellos que lo están padeciendo de una manera muy, pero muy severa. Es que nunca hemos tenido tampoco grandes problemas, nunca, o no se ha dado de esa manera. Cuando ocurrió una guerra parecía que era fuera de la Argentina. Entonces no tenemos plena conciencia de lo que estos horrores que le toca vivir a la humanidad cuestan finalmente. Toda la economía mundial está devastada. Mire, le voy a presentar un par de ejemplos. España, por ejemplo. El Fondo Monetario Internacional sitúa a España como la economía más damnificada por el coronavirus. Este año se va a contraer su economía casi un 13%. Después va a crecer. Y esto va a suceder también con la Argentina. Seguro se podrá salir de esto. ¿No se salió del 2001? ¿No estábamos con 2 o 3 meses en los que podíamos salir de los tiempos del macrismo y ya había otro espíritu en la República Argentina que recordaba el estado de bienestar que hubo hasta el 2015? Seguramente esto se podrá sobrellevar, pero no ahora. Ahora hay que atender las circunstancias tan negativas. Y mire, cuando se habla, vamos a referirnos a Vicentín, inevitablemente. Cuando aquí se habla de que expropiar, qué barbaridad, y se habla de la seguridad, de la propiedad, etcétera. Mire lo que en Europa están pergeñando. Consecuencia también del coronavirus, es verdad. Europa analiza la estatización masiva de empresas a modo de salvataje. La drástica medida reduciría el riesgo que para la economía de la Unión Europea representaría un número significativo de insolvencias. Y allá son insolvencias que han aparecido como consecuencia de la situación. Aquí tenemos insolvencias que tienen que ver con estafadores, como Vicentín, como uno de estos señores que a continuación escuchamos. Solucionar nuestros propios problemas, sí, que de alguna forma lo vamos a hacer, con grandes dificultades. Bueno, no fue mal. Esta es la primera crisis en 90 años de vida que tiene Vicentín. Esta es la primera crisis que hemos tenido. Pero lo que sí les puedo decir a los productores, que aquí hubo muchos productores que inclusive le debemos nosotros por las semillas que nos han entregado. Sí. Y solamente le digo que tengan un poco más de paciencia, que si nos dejan vamos a solucionar todo problema, pero como nosotros sabemos solucionarlo. Van a pagar. Van a pagar, digo. Vamos a pelear, por supuesto, vamos a tratar de pagarlo de la mejor manera posible. Si me predicen si vamos a pagar mañana, le voy a decir que no. Pagar va a pagar Magoya.
Ellos van a pelear por derechos que han perdido, por indecentes, por estafadores. Y cuando dice, esta es la primera vez que nos pasa, claro, porque cada vez que le sucedió, apareció un gobierno, a veces militar, Onganía, el gobierno dictatorial de 1976, donde tuvieron el verdadero gran lanzamiento. También lo ayudaron los gobiernos democráticos. Hace días recordábamos la ayuda que le dio el gobierno que estuvo hasta el 2015, el de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora ya no era ayuda, ahora era el manotazo. Con Mauricio Macri, el que le habían pagado buena parte de la campaña, urdieron una estafa, un robo colosal. Los asaltantes de bancos que se ponen el tapaboca, el antifaz, no son peores que esta gente, porque esta gente roba todavía muchísimo más. Pero a propósito de lo que decía, de la expropiación, de la intervención y todo eso, vale la pena escuchar a Silvio Intinori, que es un productor de Armstrong. Escuche. Estamos entre los acreedores de Vicentín. Somos una cooperativa de una ciudad en la provincia de Santa Fe. Tenemos unos 200 productores asociados. Vicentín no mostró ninguna posibilidad de pago, por lo cual creemos que la intervención del Estado era necesaria para solucionar esta situación. Queremos que los acreedores cobren sus deudas y si queremos que la empresa siga siendo de bandera nacional. A volver a hablar, Vicentín, porque vale la pena escucharlo. La cara que tiene, por suerte se tapa una parte, para presentar estos reclamos que parecen hechos por personas que han contribuido especialmente a la vida del país y no lo han estafado, lo han robado. Vamos a escucharlo nuevamente, pero usted piense, cuando vea al personaje, lo difícil que es ir contra el poder real. Este hombre puede más de pronto que todo un gobierno, porque pone detrás y tiene además el parapeto de los medios de comunicación que son sus socios, de alguna forma, a través de Expo Agro. Y tiene el respaldo de toda esa derecha odiadora que va contra todo, contra la cuarentena, contra el impuesto a los ricos, contra lo que sea por tal de ir contra un gobierno que no quiere y que no puede aceptar, que le ganó en buena ley, le ganó dentro del juego democrático, le ganó maravillosamente bien y no lo pueden, les quedó acá. Y porque lo tienen acá se lo quieren sacar de la peor manera. Protagonizando si es necesario un golpe, sí señor, lo tienen en el corazón, lo tienen en el alma. Se comportan como golpistas, los medios y ellos. Vicentín. Se habla de lavado de dinero, de créditos que no se usaron ni se han pagado. No. Eso de ninguna manera. Eso es, lamentablemente, y perdóneme la expresión, es una chanchada. Han ensuciado el apellido Vicentín de una manera artera, injustificada. Y además le digo una cosa, si está tan seguro que hubo lavado de dinero, si está tan seguro que hubo corrupción, bueno, ¿por qué no vienen con su denuncia? ¿Por qué no vienen a la justicia? Ya vamos a ir con la denuncia, ya vamos. Antes le quiero mostrar a Vicentín, porque a lo mejor no se enteró, y de ahí es que saca coraje, entre comillas, para decir lo que hemos presentado recién. Acreedores externos se preguntan cómo desaparecieron $1.000 millones. El mayor grupo acreedor de la cerealera se presentó en los tribunales neoyorquinos para solicitar un discovery de las transacciones financieras. A lo mejor Vicentín se está enterando en este momento. El mayor grupo de acreedores internacionales lo que quieren es llegar a la verdad de una situación que reúne todas las características de las principales irregularidades financieras internacionales. Y se preguntan eso, cómo fue que desaparecieron $1.000 millones. Pero Vicentín dice, ¿por qué no denuncian? Acá lo están denunciando, no solamente en la Argentina. Mire lo que dice en Paraguay. Denuncian a Vicentín en Paraguay por evasión y lavado de dinero. Quería lavado, Vicentín, ahí tiene el asunto del lavado. ¿Cómo no? La presentación en el país vecino la hicieron acreedores de la aceitera en default. La mayoría de las deudas son presentadas por los propios directores del Grupo Vicentín. Allí está Sergio Nardelli, 15 millones de pesos le pide a su propia empresa. Causa iniciada en la justicia paraguaya, en la justicia penal paraguaya en febrero de este año, por un acreedor extranjeros. Denuncian a Vicentín por lavado de dinero y fuga de capitales de $200 millones. Ahí empieza a aparecer el destino del dinero de Vicentín. La fugaron. Se la llevaron.
Y después le dijeron al pueblo, nos vienen a robar Vicentín. Ellos, los propietarios de Vicentín, se robaron la empresa. Son delincuentes. La corrupción privada, que tiene por supuesto mucha menos prensa que la corrupción nacional, le ha costado mucho más a la historia política argentina que la supuesta corrupción estatal. La corrupción privada dentro de la que están los que tendrían que hablar de la corrupción, pero esos también son corruptos. Los medios de comunicación que de esto nada dicen ni una sola palabra para entender, solo para complicar, para envilecer la discusión, para decir van por todos los campos, una tontería que no resiste análisis, pero dicha por ello. Y a sus odiadores siempre tiene el resultado que vemos en el Obelisco o en el otro día en el Monumento a la Bandera. Hay que sacar a la gente para agitar la bandera por estafadores. Hay que hacer eso. Esto es un logro, ciertamente. Mire, vamos a mostrarle que hoy muchísima gente se movió en la ciudad de Buenos Aires contra Vicentín. Fueron a la sociedad rural, fueron por sedes de Vicentín, anduvieron por todos lados. Y una de las participantes dijo algo tan serio como esto. Es una forma también de expresarnos a favor de la intervención del Estado en Vicentín, con solidaridad también, entregando alimentos, donando alimentos del otro campo que verdaderamente trabaja la tierra. No podemos decir defendemos la propiedad privada, sino defendemos el derecho a la alimentación y defendemos la soberanía alimentaria. ¿Están a favor de la expropiación? Sí, tal cual. Para nosotros la expropiación de Vicentín nos genera otras posibilidades de intervenir en el modelo agroalimentario de Argentina. Así es, y hubo una movida verdaderamente muy interesante, pero más lo fue todavía lo que hizo Alejandro Berkovich, para que le vamos a presentar una partecita, pero es bueno buscar el programa en YouTube, porque le vamos a mostrar 40 segundos, él exhibió la forma en la que, casi siguiendo una línea de tiempo, Vicentín estafando bancos y naturalmente estafando al país. Entre agosto y diciembre del año pasado, la Sociedad Anónima Industrial y Comercial Vicentín recibió pagos de exportaciones por 790 millones de dólares, y de los cuales se pudo haber cobrado, Javier González Fraga, la deuda que tiene Vicentín con el Banco Nación, de cerca de la mitad de esa plata. No lo hizo. En noviembre embolsaron casi 100 millones de dólares líquidos del Banco Nación. ¿Para qué? Para prefinanciar exportaciones. ¿A dónde iban las exportaciones? A Uruguay. ¿Quién compraba los granos que exportaba Vicentín a Argentina? Vicentín Uruguay. O sea que el Banco Nación, tu banco, mi banco, el que se fondea con la guita nuestra, le dio 100 millones de dólares casi líquidos a una empresa para que se autovenda, o sea, haga la famosa triangulación de exportaciones, y no le cobró cuando había vendido por 790 palos y se podría haber cobrado el crédito. El 2 de diciembre, Vicentín suma otros 122 millones de dólares. Esa línea, esa primera parte, después usted, trabajando de ciudadano, tiene que buscar. Porque lo que entendemos, lo que sabemos de estos temas, es nuestro bagaje, es nuestra protección en esta gran discusión que queremos dar, en esta batalla que nunca damos por perdida. Porque solamente hay derrota cuando no se da pelea. Y hay que hacerlo a nombre de la gente, de lo que llamamos pueblo, que son los más vulnerables, los sectores medios, que son los que se beneficiarían con la expropiación de Vicentín. Los que no lo quieren son los que ganan con esa actividad privada ladrona de Vicentín y de muchas otras empresas, pero particularmente de Vicentín. Va a decir Macri seguramente que a los Vicentín no los conoce. Es muy factible. Macri, que compite con Trump, cuál es el más mentiroso del mundo, ahora se ha permitido decir que no conoce a Susana Martinengo. La Casa Rosada no es tan grande, pasamos todos los días por ahí. Las oficinas son contiguas y al lado de la de Macri está la de Susana Martinengo, que además trabaja para Macri. Trabaja desde el año 2007, desde siempre. Hay fotografías con la familia, hay una participación muy activa. Está el orgullo de la mujer de trabajar muy noblemente para Macri, como a continuación le vamos a presentar. Pero debe haber fantasmas en la Casa Rosada, porque Macri dice que a la señora Susana Martinengo no la conoce. Estamos ya en comunicación con la señora Susana Martinengo. Es la oficina que esto le
digamos, de alguna manera, me ha dicho que esta es la oficina más cercana y más sensible al presidente Mauricio Macri. Sí, en realidad cercanas son todas las oficinas. Lo que tiene esta oficina en particular, es que entra toda la documentación que tiene que llegarle al presidente, o sea que es un área muy sensible. Tenemos mucho cuidado en aquello que le tiene que llegar al presidente. Es un honor acompañarlo. Como un estadista también te marca a vos y te controla, siempre a pedido de lo que me dice el presidente, ¿no? Todo lo que hago es a pedido de él. Cuando él me dio a mí una directiva, hay que cumplirla. Todo lo que hago es a pedido de él. Cuando él me dio a mí una directiva, hay que cumplirla. Fantasma seguramente, Marcos Peña tampoco. Mire, en esta fotografía lo evidente que queda que no la conoce a Susana Martinengo en esta foto de Olivos. Y anoche Pinedo pasó por aquí, mintiendo por supuesto, qué difícil es manejar a los cínicos en un reportaje, diciendo que él tampoco la conoce. O sea, miles de personas entran y salen del gobierno, exagero con miles, a la Casa Rosada. Al lado hay una oficina, una señora rubia que trabaja para Macri, que está permanentemente en contacto con él. Pero nadie la conoce, nadie la vio nunca. Esta es la jugada que quiere hacer el macrismo cuando llegue el momento de explicar Macri cómo es que él era el jefe real de toda esta banda. Es aliviador quizás para Fabián de Sousa, uno de los empresarios de este canal, que sean fantasmas y que no sean personas y hueso, las que lo han perseguido, las que lo han hostigado, las que lo mandaron preso, las que han llevado por delante todo el derecho para provocarle humillaciones y cárcel y todo lo que estuvo hablando hasta hace un ratito con Pablo Dugan. Y ahora va a venir el gato, encendido seguramente con todo este tema. Y vale la pena, porque el caso es que somos directamente testigos de esta afrenta a la República, a la democracia, de este dolor persistente de que este grupo de mentirosos, estos bandoleros que se hicieron cargo nada menos que del poder político del país para ponerlo al servicio del poder real, le han hecho a la República. Le doy a probar de lo que ya escuchó y de lo que mucho que viene ahora, lo que dijo, una partecita de lo que dijo Fabián de Sousa. Dan asco vivir en un país que atravesó circunstancias como la que me tocó ver hoy, que afectaron lo personal, lo familiar, lo empresarial, hechos que son denigrantes a los derechos de las personas, que le puede tocar a cualquiera, no solamente a mí. A mí me eligieron como un enemigo en la sociedad y eso hizo que no tenga ningún tipo de derecho. Y realmente me voy acongojado cuando me tocó vivir, no tanto yo, que estuve preso y viví circunstancias difíciles, pero fundamentalmente mi familia y todos quienes forman parte de mi entorno personal y de mi entorno profesional y empresarial. Me da gusto saber que si Dios quiere mañana estaré aquí con ustedes y ojalá que ustedes también quieran estar. Pablo Dugan. Alerta en C5N, los contagios de coronavirus en los Estados Unidos alcanzan su máximo en los últimos 2 meses. Estados Unidos tuvo hoy 34.700 nuevos contagios. Es el número máximo de contagios de los últimos 2 meses y está muy cerca del récord diario que es de 36.400 casos que tuvo el 24 de abril. Otra vez Estados Unidos con un rebrote feroz de casos de coronavirus y ahí muy importante es lo que está ocurriendo en Arizona, en California, en Mississippi, en Nevada, en Texas y en la Florida. Son los estados con peor situación al día de hoy. Otra vez Estados Unidos con la cifra más alta de casos. De verdad es un dato extremadamente preocupante para los Estados Unidos. Por supuesto, esto va a generar también el aumento, que ya es tremendo la cantidad de muertos en ese país. Seguramente vamos a estar contándoles mañana algo sobre esa cuestión. Ahora vamos a volver a nuestro país para charlar con la gente que está en la primera trinchera
del coronavirus, que son los hospitales públicos, los directores. En este caso nos vamos a ir al Hospital Ernequian, es un hospital de la localidad de Seiza, para hablar con el doctor Juan Ciruzzi, que es su director. Hola, doctor Ciruzzi, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente, doctor. Con muchas ganas de saber, bueno, la primera pregunta es la que le hace todo el mundo, cómo está evolucionando la cantidad de ocupantes, de ocupación, mejor dicho, de terapia intensiva y el resto de las camas en su hospital. Bueno, en estos últimos 10 días aproximadamente hubo un incremento notorio del número de ocupación de camas, tanto camas generales como las que más nos preocupan, que son las de cuidados intensivos. Estamos con aproximadamente un 80% de ocupación de las camas y esperamos en estos 10 días que vienen, en estas 2 semanas próximas también, por lo que venimos observando, un incremento notorio. Escuché bien, usted dijo 80%, es un número alto, es bastante más alto del número que vemos en otros hospitales. Exactamente, sí. Sí, lo que pasa es que hay que sumarle que esta flexibilización que hubo de la cuarentena en estos días incrementa también de alguna manera el número de pacientes no COVID, ¿no? Es decir, aquellos, lo que es un índice importante que es la accidentología, se vio incrementada en estos días. Nosotros tuvimos casos, estamos en un área muy particular, rodeado de rutas, tuvimos accidentes de tránsito. Tuvimos dos pacientes por accidente de moto, con 2 fallecimientos, y bueno, y en fin, se incrementa también el número de pacientes que pertenecen a la demanda habitual, ¿no?, de un hospital. Sumado eso a los casos de COVID, que hay un notable incremento en las últimas 2 semanas, sobre todo en los testeos, se nota que cuando eso inició, nosotros estábamos en un 10% de pacientes positivos. Ahora estamos en un 60-70% de pacientes positivos en los testeos. O sea que eso incrementa también, más allá de la posibilidad de que algunos pacientes puedan derivarse a la casa para el aislamiento o algún centro periférico que hay en el hospital, los pacientes que los más nos interesan son los críticos, son los que van al área de terapia intensiva. ¿Le pasa, doctor, que lo mostrábamos ayer, que por este problema de la alta positividad y alguna demora que hay en los testeos de PCR, porque hay tanta demanda, que está llegando pacientes ya con un problema avanzado por coronavirus que ni siquiera han sido testeados todavía? Exactamente, sí. Hay pacientes que llegan, lo ideal es tener el paciente en un principio, apenas se inician con los síntomas. Por eso es importante concientizar a la gente, es importante que tomen conocimiento de cuáles son los principales síntomas, porque a veces se subestima el síntoma y el paciente concurre ya un poco más tarde a la consulta. Lógico. Y va directamente a una unidad de cuidados intensivos. El problema nuestro es evitar, o poder, mejor dicho, es darle respuesta a todos los pacientes. Entonces, estamos preocupados más que nada por ese tema. Totalmente. Doctor Ciruzzi, gracias. Lo tengo que dejar, nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido muy amable. Gracias, mucha suerte. Bueno, gracias a usted, Pablo. Que le vaya muy bien. Gracias. Señores, llega Gustavo Silvestre.